Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya vamos a comenzar, le vamos a dar comienzo a... Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Ya le vamos a dar comienzo a la charla que estaba programada para el día de hoy, para charlar sobre algunas cuestiones en relación a la enfermedad de Alzheimer, que es la temática que nos trae para el día de hoy. Yo voy a compartir pantalla, por lo que le voy a solicitar que silencien los micrófonos, así vamos a dar comienzo a esta exposición. Y paso a compartir pantalla, ¿sí? En primer lugar, mientras vamos compartiendo pantalla, me presento. Mi nombre es Romina Pavón, soy psicóloga, especialista en neuropsicología. La neuropsicología es una rama de la psicología que se especializa en ver las conductas y los déficits cognitivos en las personas o en los pacientes. A ver si ahí lo podemos ver bien. ¿Me avisan? Perfecto. Bueno, como les decía, soy especialista en neuropsicología. La neuropsicología es una rama de la psicología, con lo cual nos especializamos para estudiar las conductas y las funciones cognitivas superiores, es decir, la memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de razonamiento. Como parte del staff del Centro Médico Famil y de la Fundación para la Investigación en Neuroepidemiología, INEP, y actualmente me encuentro cursando, prácticamente terminando, un doctorado en neurociencias cognitivas aplicadas. Bueno, en el día de hoy lo que nos trae es esta charla sobre enfermedad de Alzheimer y cuidados cotidianos. Esta charla se celebra en el día de la fecha, ¿sí?, en conmemoración de esta enfermedad. Y un poco lo que vamos a ir trabajando a lo largo de toda esta jornada es nociones básicas de la enfermedad de Alzheimer, pautas de cuidados en la vida cotidiana de estos pacientes, Alzheimer y cambios familiares, qué pasa cuando llega el diagnóstico a la familia, y los cuidados del cuidador, que este es uno de los puntos fundamentales para la charla de hoy, ¿sí? Yo le voy a ir solicitando que si van teniendo alguna pregunta, la vayan escribiendo en el chat, así cuando finalizamos respondemos todas las inquietudes que vayan surgiendo. Como les decía, la charla del día de hoy
se programó para poder informar y divulgar sobre esta enfermedad. Desde el año 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Alzheimer, ¿sí?, pusieron esta fecha es el 21 de septiembre, porque en el hemisferio norte justo coincide con el inicio del otoño, y tiene que ver un poco con este otoño de la vida. Entonces por eso es que desde 1994 se celebra este día. ¿Cuál es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Internacional de Alzheimer? Difundir información respecto a esta enfermedad, ¿sí?, y solicitar apoyo a todas las instituciones y organismos oficiales para lo que es su investigación y la importancia del diagnóstico temprano. Todos los años, la Asociación Internacional de Alzheimer propone un lema distinto. Este año, el lema que incorporaron es conocer la demencia, conocer el Alzheimer y la importancia de un diagnóstico a tiempo. Todos los 21 de septiembre, la Asociación Mundial de Alzheimer presenta un reporte anual de esta enfermedad, y uno de los datos importantes que se divulgó este martes, el 21 de septiembre, lo divulgó Paola Barbarino, respecto a los puntos e inquietudes de la Organización Mundial de la Salud, y uno de los puntos importantes que remarcaba es el subdiagnóstico o un diagnóstico menor en relación a lo que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los pacientes o familiares no consultan a tiempo, o los mismos médicos clínicos o profesionales donde se realiza la consulta, ¿sí?, no los diagnostican de una manera adecuada. ¿Eso qué significa? Que el paciente queda sin un tratamiento apropiado y fundamentalmente sin un tratamiento a tiempo. Por eso uno de los objetivos que se propuso este año es divulgar en relación a la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Desterrar un poco lo que es el subdiagnóstico, que eso quiere decir inferiores diagnósticos, ¿sí?, por debajo de lo esperable, ¿sí?, la cantidad de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que es esta enfermedad, ¿sí? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Existen otros tipos de demencia, otros tipos de deterioro cognitivo, pero la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué consiste? Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible. Esto es, afecta las neuronas de una manera que va progresando, que cada vez es mayor e irreversible, que lo que se pierde no se recupera, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Se manifiesta con tres pilares importantes, que son el deterioro cognitivo, manifestaciones conductuales y la alteración funcional. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle de esto, ¿sí? Pero estos son los tres puntos, los tres pilares importantes para saber qué es una demencia y fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué particularidad tiene esta enfermedad a diferencia de las otras demencias que dijimos? Es una enfermedad que afecta a las neuronas de la corteza cerebral en primera instancia, ¿sí? Existen dos proteínas que se alojan en las neuronas, la proteína beta-amiloide y la proteína tau, una dentro de la neurona y otra entre la neurona, y eso llega a afectar posteriormente la zona de los hipocampos en el cerebro, que es la zona de mayor importancia de la memoria. Es por eso que uno de los síntomas más frecuentes es los olvidos o la falta de memoria. Pero también es importante saber que el Alzheimer no solamente es una pérdida de memoria, sino que también
afecta a otras funciones cognitivas como pueden ser el lenguaje, el pensamiento y la visopercepción. Hablábamos de síntomas y remarco esta importancia, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer se presenta con síntomas cognitivos específicos, con síntomas conductuales, ¿sí? Y ambos tienen que tener una interferencia en las actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces acuden pacientes al consultorio presentando síntomas cognitivos o síntomas conductuales y estos no revierten, ¿sí?, una afectación significativa en lo que es la esfera social, laboral y personal del paciente. Por eso, dentro de estos puntos es importante remarcar el pilar cognitivo, el pilar conductual y lo que nos va a determinar si realmente estamos frente a una demencia es el pilar funcional, ¿sí? Ahora vamos a detallar un poco cuáles son estos síntomas que se presentan en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Dijimos que hay síntomas cognitivos. Los síntomas cognitivos son las alteraciones de estas funciones cerebrales superiores, pero ¿cómo las afecta? ¿Sí? En las alteraciones de memoria hay una dificultad para adquirir nueva información, ¿sí? Este es un punto importante porque no todos los olvidos, ¿sí?, tienen esta característica, esta dificultad para adquirir una nueva información. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en un paciente que no puede adquirir una nueva información? ¿Sí? Es el olvido de lo que pasó recién. Por ejemplo, con las preguntas reiteradas. Preguntan muchas veces lo mismo porque no pueden incorporar esa información, esa respuesta que se le dio sobre esa pregunta que hizo, o repiten algún comentario porque no registran, olvidan ese momento en el cual pasó esa situación, ¿sí? Olvidan objetos, no saben dónde los han dejado y después aparece esta situación de quizás hasta pensamientos de robo porque no recuerdan exactamente el momento, ¿sí?, donde han dejado ese objeto en el lugar y se suelen perder en lugares conocidos, ¿sí? Entonces, esta característica de la memoria, ¿sí?, fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer, se da por la dificultad para adquirir información nueva. También existe dificultad para razonar o realizar tareas complejas, es decir, tienen dificultad para entender situaciones de riesgo, para planificar acciones complejas que requieran pasos o frecuencias y dificultad para tomar decisiones, ¿sí? Alteraciones visoespaciales son las dificultades para reconocer objetos o personas conocidas y dificultad para utilizar elementos simples. Y otro de los síntomas muy frecuentes, que muchas veces aparecen como síntomas en primer lugar predominantes, son las alteraciones del lenguaje, que es esta dificultad para recordar palabras de uso frecuente, errores en el discurso, tanto hablado como escrito. Esto hay una diferencia entre no poder encontrar una palabra, esa sensación de la punta de la lengua que la podemos tener habitualmente, hay errores en el discurso, hay fallas de palabras y por ende también estas fallas afectan a los objetos cuando los tienen que nombrar, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas cognitivos, la dificultad para adquirir nueva información, dificultad para razonar o realizar tareas complejas, alteraciones visoespaciales y alteraciones de lenguaje. ¿Qué pasa con los síntomas conductuales? Y esto es muy importante tenerlos en cuenta porque la enfermedad de Alzheimer no siempre se manifiesta en primer lugar con olvidos. Como les decía anteriormente, también existen dificultades en el lenguaje como primera instancia, pero muchas veces las consultas llegan por síntomas conductuales, cambios en la personalidad, cambios en el carácter de ese paciente, una personalidad muy distinta a cómo era
y la familia le llama la atención esa conducta, esos cambios, y consultan, muchas veces en primera instancia, a médico de cabecera o un psiquiatra por estas conductas, y nos encontramos con la antesala de una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La depresión y la ansiedad. Muchas veces estos pacientes comienzan con una dificultad para disfrutar situaciones que antes le causaban placer o le gustaba realizarlas. Irritabilidad, pacientes que se ponen un poco más molestos, ¿sí? Más sensibles. La apatía, que nosotros decimos que la apatía es como una prima hermana de la depresión, porque afecta la pérdida de la iniciativa o de la motivación para realizar actividades. Pero, ¿cuál es la diferencia con la depresión? Que no existe esa emoción de tristeza que sí aparece en la depresión, ¿sí? Entonces, la apatía, el paciente no tiene una iniciativa, perdió la motivación por actividades que antes realizaba, hay un retraimiento y normalmente nosotros lo solemos ver con una indiferencia afectiva. Son como esos pacientes que pareciera que les diera lo mismo una situación. Ese es uno de los síntomas muy frecuentes y muchas veces la familia lo confunde con una depresión, por eso siempre es importante la consulta. Episodios de agresividad y agitación, tanto sea verbal o alguna conducta motora inapropiada, sin fundamento y muchas veces difícil de manejar en el ámbito familiar. Alucinaciones o delirios, esto que les decía hace un rato, los más frecuentes a veces son de robo, de persecución o de intrusos en la casa cuando empiezan con desconocimiento de los familiares. Y otro síntoma que lo podemos incluir dentro de los síntomas conductuales son los trastornos del sueño, esta pérdida del ritmo circadiano, no poder dormir de noche, somnolencia diurna, insomnio y agitación nocturna, ¿sí? Este punto es, vuelvo a repetir, de fundamental importancia para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, porque muchas veces el primer síntoma que aparece, la primera manifestación, son estos cambios en el carácter o en la personalidad del paciente. Bien, este es uno de los puntos que muchas veces se consulta. ¿Toda pérdida de memoria puede ser Alzheimer? ¿Sí? Creo que a esta altura ya sabemos que la respuesta es no, ¿sí? Los olvidos son normales a cualquier edad. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿sí? Le decimos a un adolescente que nos vaya a comprar 4 cosas al kiosco, seguramente cuando regrese no traiga las 4 y se olvide. Y no estamos hablando frente a un proceso neurodegenerativo, sino que tienen que ver con olvidos por fallas atencionales. Entonces, los olvidos son normales, incluso hasta necesarios, a cualquier edad. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? En promedio, el 70% de los adultos mayores presenta quejas de memoria, ¿sí? Aunque no todos los problemas de memoria son enfermedad de Alzheimer. Esto, vuelvo a repetir la importancia del diagnóstico y de la consulta, porque existen muchos otros problemas de salud que pueden causar olvidos, ¿sí? Depresión, ansiedad o estrés son factores o indicadores anímicos que interfieren también en lo que es el guardado de información, que repercute también en los olvidos y en las primeras fases de la memoria, como es el almacenamiento de la información. Interacciones medicamentosas, cuando uno está con algún medicamento que puede bajar nuestros niveles de alerta. Déficits vitamínicos, procesos tóxicos o infecciosos. Y estos puntos que se nos suman con esta realidad actual, el aislamiento por pandemia y el post-COVID. El aislamiento por pandemia sabemos que afecta nuestra salud mental y los pacientes que han atravesado el proceso de la enfermedad de COVID-19 presentan afectación cognitiva durante un periodo posterior a haber salido
de la enfermedad. Entre 3 y 6 meses son frecuentes los trastornos cognitivos. Existen algo que también se llaman olvidos normales o benignos, ¿sí? ¿Qué son estos olvidos normales o benignos? Son los olvidos esperables en relación a la edad y escolaridad que tiene la persona. Muchas veces son esos olvidos de el que venía a buscar, cómo se llamaba esa persona, dónde dejé las llaves, que a diferencia de estos olvidos que dijimos que aparecen en la enfermedad de Alzheimer, son olvidos de la fuente, pero no de los datos, pero no de la fuente de la situación en sí. Por ejemplo, si fuimos al cine, quizás no nos acordamos de alguna parte de la película o de un actor, pero sí nos acordamos de la situación en la cual fuimos al cine. En la enfermedad de Alzheimer no se recuerda el hecho en sí de haber ido al cine, ¿sí? Y otra característica que tienen estos olvidos es la evocación o recuperación posterior, ¿sí? Por ejemplo, crucé a alguien en la calle que sé que la conozco, no sé de dónde, y a la noche recuerdo cómo se llamaba esa persona, ¿sí? Esos son olvidos esperables y remarcamos también que son olvidos en relación a la edad y escolaridad de esa persona, porque no es el mismo perfil de olvidos en una persona de 30 años que de 70. Y hay una entidad que se llama deterioro cognitivo leve, que ¿qué es lo que significa? Que realmente existe una afección leve de la memoria o de otra función cognitiva, pero que esta afección no interfiere en las actividades cotidianas, ¿sí? Es importante porque, como dijimos anteriormente, para llegar a un diagnóstico de demencia, y más específicamente de enfermedad de Alzheimer, se tiene que dar esta afectación en las actividades cotidianas o en el nivel funcional. En el deterioro cognitivo leve, el paciente o la persona puede seguir con un funcionamiento de sus actividades diarias y compensando estos déficits de memoria mediante alguna estrategia o alguna estimulación, ¿sí? Este deterioro cognitivo leve puede, aunque no siempre, evolucionar a demencia. Por eso es importante nuevamente el diagnóstico. Esto es un poco para que se entienda. Tenemos olvidos que son normales, algunos olvidos que están como en una instancia intermedia, correspondientes al deterioro cognitivo leve, y en algunos casos, cuando este deterioro cognitivo leve no se trata o existen muchos factores de riesgo, puede evolucionar a una demencia o alguna enfermedad de Alzheimer, siempre y cuando este perfil de deterioro cognitivo tenga algunas características específicas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta enfermedad? ¿Sí? Vengo remarcando desde el principio la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad, ¿sí? Fundamental la consulta neurológica temprana, ¿sí? ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Mediante 4 elementos fundamentales, ¿sí? Próximamente se sumará seguramente el quinto, pero en este momento contamos con 4 elementos fundamentales. El primer punto es una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Es una entrevista exhaustiva, un recorrido por la historia de ese paciente, los antecedentes clínicos que haya tenido y familiares, y el examen físico, ¿sí? La evaluación cognitiva o evaluación neuropsicológica, esa es la que está a cargo de los neuropsicólogos, y consiste en una batería de test específicos que mide el funcionamiento cognitivo completo y determina el perfil de ese paciente. Es decir, si esos olvidos son con características de una enfermedad de Alzheimer, de algún indicador anímico, ¿sí? Si tiene algunas otras funciones cognitivas, además de la memoria con déficit. Y otro de los puntos importantes para llegar a ese diagnóstico son las neuroimágenes, que nos dan una información estructural o funcional del cerebro, y los análisis de laboratorios, estos análisis de sangre que son importantes porque permiten descartar
alteraciones metabólicas, hematológicas e inmunológicas, es decir, descartar algún otro tipo de causa de olvido que en algunos casos puede ser reversible. Y debajo puse un punto aparte que nos referimos a los biomarcadores, que es un análisis de líquido cefalorraquídeo y a futuro análisis de sangre. No estamos muy lejanos de esto, pero todavía no contamos en la totalidad con este punto, con el análisis de líquido cefalorraquídeo y con los análisis de sangre que están aún en proceso investigativo. Tratamientos. Tenemos una enfermedad que es neurodegenerativa, progresiva e irreversible. ¿Sí? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, pero sí cuenta con tratamientos específicos. Esos tratamientos son tratamientos farmacológicos y también tratamientos no farmacológicos. Los dos son fundamentales que se complementen, incluso muchas veces los tratamientos no farmacológicos ayudan mucho a mejorar la calidad de vida del paciente y a ralentizar el progreso de la enfermedad. ¿Con qué tratamientos farmacológicos contamos hoy en día? ¿Sí? Existen 4 medicamentos ya desde hace un tiempo utilizados en la enfermedad de Alzheimer en distintas fases: memantina, donepezilo, galantamina y rivastigmina, que normalmente son los parches que se aplican y con cambios semanales. Y tenemos una nueva medicación, que fue la última en aprobarse este año, todavía no disponible en Argentina, todavía no disponible en lo que es el sistema de salud, y veremos qué pasa prontamente, que es el aducanumab. ¿Sí? Son estudios que ya hace un tiempo que se viene trabajando sobre estas moléculas, y este año se dio la aprobación, por lo menos por parte de la FDA, para este medicamento nuevo. Otro tipo de tratamiento farmacológico que se utiliza son los psicofármacos, fundamentalmente con estos síntomas cognitivos que nombramos en un primer momento, ¿sí? Y los inductores del sueño, cuando también se presentan estas alteraciones del ritmo circadiano o de somnolencia diurna por afectación del sueño durante la noche. Los tratamientos no farmacológicos, como remarcamos, son uno de los puntos fundamentales en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son estos tratamientos no farmacológicos? En primer lugar, el que encabeza es la estimulación cognitiva y la psicoeducación. ¿En qué consiste la estimulación cognitiva? Son distintos tipos de ejercicios, estrategias que ayudan al paciente a estimular todas estas funciones, a poder compensar, ¿sí? A mantener un cerebro activo, ¿sí? A mantener las funciones cognitivas que tiene preservadas. Y la psicoeducación es un proceso que acompaña tanto al paciente, ¿sí? Como también acompaña a la familia. Entonces, este punto es de fundamental importancia para que cualquier paciente que está con un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o de enfermedad de Alzheimer en sus etapas iniciales, tengan este tipo de tratamiento para tratar de que las funciones cognitivas se mantengan, ¿sí? Activas todo el mayor tiempo posible. Otra de las terapias no farmacológicas o tratamientos no farmacológicos es la terapia ocupacional. ¿Sí? La terapia ocupacional se ocupa precisamente de todo lo que son las actividades de la vida diaria. ¿Y cuándo son fundamental la intervención de terapia ocupacional? Cuando necesitamos realizar adaptaciones, muchas veces en domicilio, para estos pacientes. Muchas veces contamos en nuestro domicilio con barreras arquitectónicas, escalones,
alfombras y distintas barreras, como así se llaman, que las terapistas ocupacionales realmente nos ayudan para lo que son las adaptaciones en el hogar. Musicoterapia, sabemos que la música, mediante la emoción que genera, ¿sí?, podemos rememorar y podemos estimular muchos de estos recuerdos. La fisioterapia, fonoaudiología, la fonoaudiología no solamente por la pérdida del lenguaje, sino muchas veces también en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando existen trastornos en la deglución o en disfagias, ¿sí?, para poder alimentarse. Arteterapia, danzaterapia, todo aquello que pueda estimular las distintas funciones cognitivas, siempre como objetivo para mantener y preservar la autonomía y la calidad de vida del paciente. Hablamos de fases recién y normalmente nosotros la identificamos en 3 fases. Una fase inicial, donde el paciente presenta fallas de memoria reciente, es decir, no recuerda aquello que comió anoche, algún comentario que le dijeron, este ejemplo que hemos puesto del cine, cambios de comportamiento, episodios de desorientación, algún síntoma conductual que a veces puede venir acompañado de agresividad y disminución marcada de la concentración. En esta fase muchas veces intentamos, es la fase donde más importancia tiene todo lo que son los tratamientos no farmacológicos. Y tenemos una fase moderada en la que el paciente presenta una pérdida de memoria más severa, existen actos repetitivos, pérdida del reconocimiento de los familiares, alternancia de lucidez a confusión mental, estos pacientes que muchas veces la familia te dice que fluctúa, que hay veces que está muy bien, que hay veces que el paciente no se puede como conectar con el entorno. También existen más frecuentes los episodios de agresividad y ya en esta etapa comienza a haber una dependencia más marcada con el cuidador. En una fase inicial el paciente puede llegar a tener alguna otra autonomía, pero en la fase moderada ya empieza a existir una dependencia mucho más marcada con el cuidador y con los olvidos más marcados de palabras, que esto nos damos cuenta porque las respuestas que dan muchas veces son con monopalabras, una sola palabra o 2, o respuestas sí o no. Y en la fase grave, estamos hablando de una dependencia física total, hay una pérdida de la capacidad del habla, falta de reconocimiento del propio rostro, no se reconoce en el espejo, incontinencia y una alimentación así. Bien, un poco ya hablando de lo que es la enfermedad de Alzheimer, cómo llegamos a su diagnóstico, qué tipo de tratamientos contamos y las fases de esta enfermedad. ¿Qué pasa con los cuidados cotidianos? Cada sugerencia respecto a qué hacemos con el paciente está muy relacionada con cada etapa que va atravesando el paciente respecto a la enfermedad, porque requiere una organización y una adaptación distinta. El paciente que se encuentra en la primera etapa, en la fase inicial, es importante marcar, ¿sí?, la información o esta psicoeducación que puede ir adquiriendo por parte de los profesionales, una planificación médica, la organización de la vida diaria, ¿sí?, algún asistente de cuidado en el hogar, que lo vamos a hablar ahora en los puntos respecto a los cuidados. En la segunda etapa, ¿sí?, ahí tenemos que comenzar con otro tipo de adaptación, ¿sí?, a los cambios que aparece, un control médico mucho más exhaustivo, mantener una rutina, generar paseos y gimnasios con el paciente. Aquí aparece la terapia ocupacional con estas adaptaciones que normalmente tenemos que hacer para el desempeño normal de las actividades de la vida diaria, y muchas veces aparece acá la figura del cuidador
o incluso en algunos casos el hospital de día o alguna residencia especializada. Y en la tercera etapa, o en la etapa ya más severa, ahí comienza otra adaptación. La alimentación es especial, muchas veces estos pacientes están en cama, están postrados y se necesita el colchón antiescaras, una enfermera o una residencia especializada, el control médico también exhaustivo por problemas respiratorios, cuidados de la piel, pérdida de control de esfínteres y cuidados nutricionales. Bien, ¿qué estrategias o sugerencias se trabajan para lo que son las actividades diarias? Estas complicaciones que pueden surgir con el paciente de manera cotidiana. Estas pautas, lo vamos a ver en un ratito con algunas cuestiones puntuales que son con las que más se complican. Es importante que uno las pueda establecer incluso en cada una de las etapas con el paciente, ¿sí? La primera y fundamental es establecer rutinas, ¿sí? Porque es importante que con los pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia o deterioro cognitivo, tengamos que establecer una rutina. Facilita al cuidador mediante a una toma de decisiones constantes, ¿sí? Y mantiene un orden y una estructura en la vida diaria de ese paciente. Y otro punto que no es menor es que los pacientes con enfermedad de Alzheimer son extremadamente sensibles a los cambios. ¿Cómo lo notamos? Por ejemplo, cuando se cambia el cuidador, cuando lo cambiamos de habitación, cuando se cambia de casa a una residencia. Entonces, todo lo rutinario que podamos tener, lo repetido que podamos tener con este paciente, nos ayuda para evitar, ¿sí?, como decía al principio, tomar una decisión sobre la marcha y por otro lado evita que el paciente pueda reaccionar por desconocimiento, incomodidad, con algún síntoma conductual como agresividad o irritabilidad. ¿Qué otra sugerencia es importante para todo lo que es actividad diaria? Mantener la independencia de la persona. Esto es todo lo que el paciente conserve y lo pueda hacer por sí sola, ¿sí? Esto es importante para mantener la autonomía y la autoestima del paciente y fundamentalmente también para el cuidador para disminuir la carga. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando el paciente comienza con algunas complicaciones al momento de comer, ¿sí? El cuidador, para facilitar ese momento, quizás termina asistiéndolo y terminamos anulando una función de autonomía o de independencia que pueda llegar a conservar ese paciente. Por eso es que siempre remarcamos y hacemos este hincapié en mantener la autonomía del paciente, ¿sí? Tener esa paciencia para que el paciente pueda terminar una actividad y que la pueda hacer por sí solo, ¿sí? Aunque le lleve un tiempo excesivo a lo que uno podría llegar a hacer. Ayudar a mantener la dignidad de la persona, ese es otro de los puntos fundamentales como sugerencia en los cuidados cotidianos, ¿sí? ¿En qué circunstancias? ¿Sí? Fundamentalmente, no descuidar que uno, más allá de un paciente con una enfermedad, detrás de ese paciente hay una persona y es importante evitar discutir la condición de la persona delante de ella. Eso lo notamos mucho con las consultas, cuando a veces viene algún familiar y hablan delante de la persona como si la persona no estuviese, ¿sí? O situaciones avergonzantes, situaciones donde el paciente se siente incómodo porque está manchado, está sucio después de comer y lo dejamos
porque el paciente quizás no tiene esta capacidad comunicativa, pero sí tiene esta emoción respecto a la situación. Evitar discusiones, ¿sí? Cualquier tipo de conflicto causa un estrés innecesario, tanto en el cuidador, ¿sí?, como en la persona con enfermedad de Alzheimer. Esto de, no te acordás, ¿por qué dijiste esto? ¿Cuántas veces me vas a preguntar? El paciente no recuerda, con lo cual lo va a preguntar todas las veces que el paciente quiera, y uno como cuidador le tiene que contestar todas las veces que sea necesario, ¿sí? Esto de el cómo no te acordás, el por qué no hiciste esto, genera muchas veces en el paciente una situación una situación y una reacción ante eso, ¿sí?, esa situación conflictiva, ¿sí? Nosotros muchas de las veces sugerimos a la familia que no comience ninguna frase con un no, ¿sí? El no te acordás, el ya te lo dije, ¿sí? Entonces ese no muchas veces ya genera un rechazo en el paciente y una conducta, ¿sí?, que no la esperamos. Simplificar la tarea, ¿sí? Son pacientes que se le complica la comprensión de una actividad simple, ¿sí? Entonces no les podemos dar muchas opciones. Por ejemplo, no le podemos decir qué te querés poner hoy o qué querés comer hoy, ¿sí? Le damos 2 opciones de comida o 2 opciones de ropa. Y en algunos casos, ¿sí?, en etapas mucho más avanzadas, no le damos opciones, sino que ayudamos, ¿sí?, a que el paciente pueda realizar esa actividad sin necesidad que pueda decidir, no porque no tenga su derecho, sino porque lo estamos exponiendo a una situación conflictiva para él y de frustración, ¿sí? Estimular siempre la salud física, ¿sí? En muchos casos eso ayuda para poder mantener la actividad cognitiva y también para que la persona tenga un sueño apropiado. Mantener la comunicación, y este punto más que fundamental en todas las etapas de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Siempre es importante asegurarnos que la persona vea y escuche bien. Hablarle claro lo más corto y preciso posible, despacio, a la cara y mirando a los ojos, ¿sí? Eso, ¿qué va a hacer? Que la persona nos preste mucha más atención y que quizás si no nos puede escuchar, tenga la lectura labial y que pueda, al estar dirigiéndonos de frente, pueda prestarnos atención en ese momento, ¿sí? También es importante la comunicación del lenguaje corporal del paciente, ¿sí? Si el paciente está molesto, si hay alguna situación que le genere malestar, que le genere dolor. Y el uso de ayuda a memoria, eso es importante fundamentalmente en las primeras etapas de la vida de la enfermedad de Alzheimer y en la etapa moderada, ¿sí? En las primeras etapas puede servir a la persona para recordar, ¿sí?, y ayudar a prevenir alguna confusión. Y también, por ejemplo, lo que trabajamos, el exhibir fotos grandes, claras y con los nombres de familiares para que la persona las pueda reconocer. Y ya en etapas más avanzadas, poner etiquetas en las puertas de las habitaciones con palabras y colores brillantes para que lo pueda identificar. ¿Cuáles son las situaciones cotidianas más complicadas con los pacientes con enfermedad de Alzheimer? ¿Sí? Acá tenemos algunos cuidadores o familia de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Creo que van a notarse identificados en cada una de estas situaciones, ¿sí? Una de las situaciones que más se consulta es respecto al baño y a la higiene personal, ¿sí? El paciente no se quiere bañar, nos dice que ya se bañó y muchas veces pasa, ¿sí?, o se resiste a esa situación. Dijimos recién varias estrategias que uno puede ir trabajando con el paciente. Una de las estrategias importantes para trabajar respecto a este punto es el tema de la rutina, ¿sí?
mantener la misma rutina que tenía el paciente puede llegar a ser útil para que este paciente no se resista a la situación de baño. Es decir, si la persona se bañaba cuando se levantaba o se bañaba antes de acostarse, es importante que esa rutina se mantenga, ¿sí? No hacerlo de manera obligada. Quizás el paciente no quiere meterse en la ducha, pero sí podemos hacer alguna higiene parcial, ¿sí? Tratar de, si el paciente no quiere en ese momento, se resiste, disuadir al paciente ante una situación y volver a insistirle en el baño más tarde, ¿sí? Y otra de las cosas importantes respecto al baño es tener todas las condiciones de seguridad necesarias para que ese paciente no sufra caídas o alguna otra complicación. En la vestimenta, ¿sí? Dijimos recién de simplificar las tareas, y esto es una de las situaciones cotidianas donde más le tenemos que simplificar la tarea. ¿Cómo nos damos cuenta muchas veces que un paciente comienza con un síndrome demencial? Porque comienza a vestirse mal, se pone la ropa en distinto orden o no recuerda cómo vestirse. Entonces, que el cuidador o el familiar le pueda propiciar, le pueda dar, presentarle la ropa en el orden en que se la va a poner, es una de las ayudas que le puede servir al paciente y que evita, ¿sí?, un estrés también en el cuidador. El momento de la alimentación, ¿sí?, también es otro punto importante, porque el paciente no recuerda que comió y muchas veces nos pide nuevamente de comer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Muchas veces la distracción es una de las cosas que nos puede ayudar en ese momento, ¿sí? Aparece con la demanda en cuanto a muchas veces la alimentación y tratar de simplificar también los procesos o las comidas que se le puedan servir al paciente, ¿sí? Porque en la parte funcional, en esta afectación cotidiana, estos pacientes se olvidan los pasos de lo que es el proceso del comer. Entonces, todo lo que pueda simplificarse para que coman con cuchara o para que coman con un solo cubierto es favorecedor para estos pacientes, ¿sí? ¿Qué pasa con cocinar? ¿Sí? Esto nos pasa mucho con las mujeres que siempre cocinaron y que quieren seguir cocinando en la casa, pero que comienzan con algunos olvidos significativos de los pasos y los procesos a la hora de cocinar. En estos casos, en primer lugar, evaluar la medida de seguridad que pueda llegar a tener esta persona, este paciente, respecto a si puede o no cocinar solo, sino muchas veces lo que intentamos hacer es que lo pueda seguir haciendo, pero supervisado en los pasos, y que esa persona pueda seguir disfrutando de lo que es el hecho de el cocinar, porque son actividades que quizás no las quieren ceder, no las quieren delegar, pero en esto de olvidarse los pasos de hacerlo, pueden llegar a tener incluso alguna situación de riesgo. Entonces, lo que se puede hacer es que colabore con alguno de los pasos, ¿sí?, para que la persona pueda seguir manteniendo la autonomía de esa actividad. Conducir vehículos es una de las consultas muy frecuentes que nos hacen tanto en neurología como en neuropsicología, cuando a veces hacemos una evaluación cognitiva. Los pacientes que presentan cualquier tipo de demencia, fundamentalmente enfermedad de Alzheimer, no pueden conducir ningún tipo de vehículos, ¿sí?, ya que la medicación o las fallas atencionales hacen que el paciente no tenga los reflejos ni las condiciones óptimas para estar conduciendo y evitar un riesgo para sí y para terceros. Otra de las cosas que aparece mucho en los pacientes, lo hemos visto en las fases moderadas, son los comportamientos repetitivos. El preguntar muchas veces lo mismo, el hacer alguna actividad repetitiva, a veces el rascarse, el tocar
colocarse, el hacer algún movimiento permanente. Cuando el paciente comienza con estos comportamientos, la técnica de la disuasión o de la distracción es uno de los puntos que más ayuda al cuidador para evitar que ese paciente a veces se lastime o a veces el desgaste por ver o escuchar esa conducta repetitiva que tiene el paciente. Respecto a las dificultades para dormir, habíamos marcado el tema de mantener la actividad física, ¿sí? Eso es uno de los puntos importantes para que el paciente pueda estar activo de día y quizás pueda descansar de noche. Y otro punto importantísimo para los cuidadores, que a veces cometemos esos errores, es el paciente no durmió de noche y duerme de día. Fundamentalmente es tratar de que el paciente no duerma durante el día o que lo haga en siestas muy cortas para que eso no influya en el sueño de la noche. Sabemos que los adultos mayores requieren una menor cantidad de horas de sueño, entonces esas pequeñas siestas o ese dormir del día interfiere directamente en lo que es el sueño reparador de noche, y ahí comienzan muchas de las conductas que son estresantes para el cuidador, ¿sí? Respecto a la pérdida de objetos y la acusación de robo, que también eso es muy frecuente en los comienzos de la enfermedad de Alzheimer y que es bastante llamativo para los cuidadores y fundamentalmente para la familia, porque a veces acusan a la familia de robarles o que le sacaron alguno de los objetos. Es importante vernos o observar la mirada y la observación del comportamiento de estos pacientes, es muy importante. Si tienen algún tipo de escondite favorito, tratar de tener objetos de repuesto, como son las llaves. La llave es una de las cosas más frecuentes que suelen perder, ¿sí? Las llaves, los anteojos. Revisar muchas veces los recipientes de residuos porque tiran sin querer las cosas, ¿sí? Y tratar de contestar las acusaciones que no sea la defensiva, ¿sí? Que no sea yo no lo hice o vos estás equivocado, sino darle la razón, ¿sí? Que el objeto está perdido y ayudar a buscar. Estas consignas básicas, lo que nosotros decimos los sí, tenemos como fuente la Fundación Alzheimer Argentina, que siempre nos remarca las pautas necesarias de cuidado para estos pacientes, ¿sí? El paciente con enfermedad de Alzheimer debe estar acompañado las 24 horas. No debe salir solo. Debemos tener un máximo de cuidado con los artefactos eléctricos y a gas. El paciente no debe manejar medicamentos ni productos tóxicos. Se debe tener cuidado con los objetos punzantes, cortantes y con el agua caliente. El paciente no debe manejar ningún tipo de vehículo, esto que planteábamos recién. Debemos tener el máximo cuidado con las ventanas y balcones, preferentemente enroscarlas, ¿sí? No reiterarle las malas noticias. El paciente no recuerda, pero sí queda angustiado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo nos pasa esto? Cuando muchas veces los pacientes con enfermedad de Alzheimer nos preguntan por los padres o vamos para quiero ir a la casa de mi mamá, la quiero ir a visitar a mi mamá, y sabemos que la madre de ese paciente ya está fallecida. Entonces, no hay que recordarle, tu mamá ya falleció, tu mamá murió. Esa angustia permanece y muchas veces se transforma en irritabilidad o en algún otro síntoma conductual. Entonces, ante eso es disuadir, bueno, vamos más tarde, pero no negar o confrontar al paciente. Siempre estimular y mantener las habilidades cotidianas, como por ejemplo lo que hablábamos recién del cocinar. Si es una persona que siempre cocinó y ha tenido algunos equívocos respecto, bueno, al olvido de estos pasos cotidianos, siempre es importante que pueda seguir haciendo todo lo que pueda llegar a ser ese paciente, ¿sí?
y estimular el interés y la conexión con el entorno, evitar el aislamiento, que sabemos, y más con la experiencia de este último año y medio, lo que determinó el aislamiento en estos pacientes. Esto es un punto sencillo, que yo como neuropsicólogo trabajando en estimulación cognitiva, les quería remarcar, por ejemplo, cómo estimulamos en casa la orientación, que es uno de los puntos que en primer lugar se deteriora. Cuando nosotros le preguntamos al paciente qué día es, muchas veces no están orientados y cómo podemos ayudar en vez de preguntar la hora o de tener el almanaque convencional, ¿sí? El uso de calendarios y relojes grandes en lugares visibles, ¿sí? No preguntar la fecha, sino motivar a mirar las veces que sea necesario el reloj y el almanaque. Y yo acá les marqué el tipo de almanaque o calendario que tienen que tener estos pacientes, ¿sí? Esos almanaques que nos daban antes, ¿sí? Con el mes, el día bien grande, ¿sí? El número, la fecha y el día de semana que es. Porque si nosotros le ponemos un almanaque convencional con el mes, el paciente no se sabe orientar en el día que está. En cambio, cuando ve esto, muchas veces por la repetición y por esto de motivar a mirar la hora, el paciente puede mantener una orientación temporal un poco más activa o por lo menos autónoma, que si no recuerda, tenga los elementos necesarios para poder fijarse y acceder a la fecha y la orientación. ¿Y qué pasa con la orientación espacial? ¿Sí? Pacientes que se pierden, si van a hacer algún mandado, si van a hacer alguna salida. Es importante hacer el recorrido preferentemente caminando, ¿sí? Mientras pueda el paciente, en el barrio o en las cercanías del domicilio, ¿sí? El reconocimiento de los vecinos, de los negocios habituales, referencias geográficas importantes, y si la desorientación es moderada a severa, se debe rotular los espacios en el hogar, ¿sí? Ya iba a ser difícil que el paciente se pueda orientar fuera de su domicilio, pero sí es importante el tema de la orientación dentro del hogar. Estos pacientes muchas veces tienen afectación del lenguaje, pero sí conservan el reconocimiento de la lectura, ¿sí? Entonces, por eso la rotulación es importante para que estos pacientes se puedan orientar o, como dijimos, por ejemplo, con el caso de las fotos, que tengan los nombres de los familiares. Otros puntos también para estimular en lo que son las actividades diarias. Nosotros decimos que la estimulación cognitiva atraviesa todas las actividades que pueda hacer el paciente. Entonces, tratar de fomentar la escritura, ¿sí? Que haga el paciente la lista de supermercado, que anote, por ejemplo, en el almanaque algún cumpleaños importante, que anote una receta de alguna comida que le gusta o de alguna ayuda a memoria que sea. Nosotros trabajamos mucho en estimulación cognitiva del año pasado y ahora. Los que no se conectaban por medio de tecnología, la redacción de cartas, ¿sí? Los pacientes adultos mayores están mucho más acostumbrados a la carta y la manuscrita que a una pantalla. Entonces, una actividad cognitiva que realizamos es el tema de la escritura de cartas, que también le sirve al paciente como una cuestión de y un modo de estar conectado con su entorno familiar, ¿sí? La escritura llega un momento en el que la dejamos de utilizar, lo utilizamos muy poco, lo utilizamos para firmar y hacer alguna lista solamente, y la estimulación de la escritura en la actividad diaria es una actividad cognitiva muy importante, ¿sí? Recetas de cocina, ¿sí? Por ejemplo, si ese paciente va a cocinar o va a realizar alguna comida, que pueda chequear si tenemos todos los ingredientes necesarios y contamos, ¿sí? Si contamos con todos ellos, ¿sí? Eso es una manera de que el paciente pueda prestar atención y ejercitar esta memoria de trabajo, esta memoria inmediata que es importante para estos pacientes. Otra actividad cotidiana en la cual estimulamos, ¿sí?, las funciones cognitivas es la actividad simple de poner la mesa, ¿sí? Esto le vamos a dar un orden y una orientación, cuántas personas son,
cómo tenemos que poner los platos, cuántos pasos tenemos que sacar, ¿sí? Acomodar la ropa para el baño en orden de postura, realizar un recorrido de lo hecho durante el día. Eso a veces en etapas más avanzadas no lo podemos hacer durante todo el día, pero sí lo podemos ir haciendo, por ejemplo en el transcurso de la mañana con un cuidador. Tratar de estimular la comunicación y el lenguaje desde el interés del paciente, ¿sí? Fundamentalmente no preguntarle, ¿sí? ¿Te acordás esto? ¿Te acordás lo otro? Sino a lo mejor con una estimulación indirecta, presentando fotos, presentando algún video, alguna película, donde el paciente le genere interés y que pueda estimular la comunicación y el lenguaje de una manera mucho más espontánea, ¿sí? Estimular lo lúdico y lo recreativo y estimular todos los intereses generales que tenga el paciente. Para hacer estas actividades, preferentemente que la persona esté tranquila, no forzar a hacer una actividad muy larga, sino es preferible hacer poco y frecuente que mucho en un solo día. Si muestra signos de fatiga, tratamos en lo posible de que el paciente, de no insistirle, porque el paciente se puede llegar a poner agresivo y molesto, e intentar siempre que la actividad la termine satisfactoriamente. Cuando le marcamos muchos errores al paciente, esto se queda frustrado, se queda angustiado, esto que les decía que quizás olvida la situación, pero no olvida, ¿sí?, el tema de la emoción que le generó esa situación. Entonces, si cada actividad él la termina con los errores, o le remarcamos esos errores, esos fallos que ha tenido, la va a empezar a asociar de una manera negativa y, por ende, este paciente va a dejar de querer realizar esas actividades. Bien, uno de los puntos que habíamos marcado para trabajar en la jornada de hoy es qué pasa en la familia cuando uno de los integrantes es diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Cuando la enfermedad de Alzheimer llega a la familia, genera un impacto a nivel personal en cada miembro, ¿sí?, de la familia y a nivel familiar también. Esto requiere una adaptación, ¿sí? Cada uno lo conlleva de acuerdo al vínculo que tenga con ese familiar, de una manera distinta. Y este impacto fundamentalmente está atravesado por incertidumbre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Sí? Son varias preguntas que desplegan varias reacciones emocionales cuando en la familia aparece el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las reacciones emocionales más frecuentes? ¿Sí? La culpa, el enojo, el por qué a mí, por qué pasó esto, la pena, porque uno empieza a ver un deterioro, la pena y la angustia, empieza a ver reacciones en un familiar que no las tenía antes, la negación, esto que a veces nos encontramos mucho en la consulta de está mejor, lo vemos mejor, este paciente se va a recuperar. En realidad podemos estabilizar un paciente, podemos hacer que esta enfermedad no avance de una manera rápida, pero esta enfermedad es progresiva, entonces esa negación aparece mucho en los familiares, fundamentalmente en los cónyuges, esto de él se va a curar, él lo veo mejor, y eso lleva muchas veces a una dificultad de aceptación de este diagnóstico, e incluso también, bueno, de aceptación y de adaptación a las etapas que implica esta enfermedad. Vergüenza cuando el paciente hace alguna actividad o alguna conducta inapropiada, y el sentimiento de soledad o aislamiento cuando algún familiar se aboca exclusivamente al cuidado de su familiar, del paciente, y se comienza a aislar
del entorno. El diagnóstico de Alzheimer, como les decía recién, anuncia un cambio en el estilo de vida para los familiares, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo porque necesitamos, ¿sí?, que alguien ejerza como cuidador principal. Muchas veces suele ser el cónyuge o un hijo, ¿sí? Y acá empieza a aparecer esto que yo le quería remarcar fundamentalmente en la jornada de hoy, ¿sí? El cuidador familiar como un paciente oculto también de esta enfermedad, y que precisa de igual manera atención, dedicación y consejo que el mismo paciente, ¿sí? Porque el familiar tiene una sobrecarga más que importante, que ahora la vamos a ver, y por eso nosotros siempre remarcamos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de dos pacientes, el paciente en sí y del paciente familiar que actúa como cuidador primario, ¿sí? A su vez, la familia atraviesa un duelo por este familiar que dejará de ser quien es ahora. El cuidador principal dijimos que tiene tres tipos de sobrecarga. En primer lugar, la carga emocional, por esto que decíamos, todo el impacto que implica que este familiar no va a ser el mismo que era, que va a empezar con un deterioro, que comienza con una progresión de ese deterioro. Entonces, eso genera emotivamente, ¿sí?, un impacto muy importante. También la sobrecarga física, todo el cuidado que implica a estos pacientes en lo que son las transferencias, los pases, los baños, la ayuda también en la vestimenta. Entonces, requiere una sobrecarga también física, aparecen lumbalgias, tendinitis, problemas de columna. En la sobrecarga emocional muchas veces eso lo vemos en consultorio, más que nada de psicoterapia, de salud mental, con depresión, con ansiedad, con irritabilidad, con trastornos de sueño. Y otro punto que no es menor es la sobrecarga financiera, ¿sí? Porque muchas veces en la familia hay un cuidador que asume ese rol en primer lugar, y a veces esa sobrecarga de cuidado implica que tenga que dejar trabajos, que tengamos que pagarle a un cuidador formal, y eso implica un cambio económico en lo que es la dinámica familiar. Decimos que cuidar a una persona con demencia, con enfermedad de Alzheimer, es más que cuidarla físicamente. Conlleva comprenderla, decidir por esta persona, interpretar sus cambios de carácter y evitarle riesgos. Y también el desgaste físico y emocional que repercute en el estado de salud del cuidador. ¿Cuáles son los factores estresantes más frecuentes? En primer lugar, o lo que nosotros decimos factores primarios, son los problemas comportamentales o conductuales. Cuando el paciente comienza con varios síntomas conductuales, con estos síntomas de agresividad, de trastornos de sueño, de ansiedad, de conductas repetitivas, ¿sí? Eso genera un estrés muy marcado en el cuidador principal, cuando es la familia. El tiempo dedicado a la asistencia física es otro de los factores estresantes. Cuánto tiempo le tengo que dedicar a la alimentación, al baño, a la transferencia, que es el pasarlo a la cama, a la silla, ¿sí? Porque el paciente muchas veces tiene la movilidad reducida. Y este punto, que muchos familiares lo sabrán, es la asistencia en la navegación por el sistema de salud, ¿sí? Los turnos al médico, el monitoreo de la toma de medicación diaria, los controles. Eso es un desgaste que nosotros le decimos primario, porque todo lo que son estos trámites burocráticos realmente llevan mucho tiempo, y más cuando uno necesita a veces de un cuidador formal, las autorizaciones, el conseguir un cuidador, cuando se cambian los cuidadores, también eso requiere un factor por demás de estrés.
Factores estresantes secundarios, cuando hay algunas modificaciones a nivel interpersonal, conflictos familiares, una enfermedad de Alzheimer en la familia muchas veces trae aparejado conflictos familiares por la toma de decisión, quién se hace cargo, quién no, quién está presente, quién ayuda económicamente, ¿sí? Y las dificultades asociadas al trabajo en sí de lo que es el cuidado. ¿Qué factores predisponen, ¿sí? ¿Y qué factores protegen, ¿sí? Para el estrés que tiene el cuidador, ¿sí? ¿Qué exacerba el estrés del cuidador? El aislamiento, la falta de conocimiento, ¿sí? Esto de no consultar o de no saber cómo llevar adelante alguna estrategia de cuidado, las dificultades vinculares, la elevada presión emocional y las pobres estrategias de resolución, ¿sí? A veces repetimos las mismas estrategias que son equivocadas o no son las correctas, y eso hace que aumente el estrés que tiene el familiar o el cuidador. ¿Y qué factores protegen de este estrés? El apoyo emocional que pueda llegar a tener de los otros miembros de la familia, del equipo profesional, de la red de contención que tenga, el soporte interdisciplinar, vuelvo a remarcar esto del equipo terapéutico que trabaje con ese paciente, estrategias basadas en la resolución, no quedarnos con el por qué se generó esa situación, sino cómo la resolvemos y la buena comunicación que se pueda tener. ¿Qué características del cuidador, ¿sí?, exacerban y alivian el estrés? ¿Qué exacerban? El insistir en que el paciente recuerde. ¿Cómo no te acordás? Si te lo dije, ¿cuántas veces me lo vas a preguntar? Eso es parte de la enfermedad, ¿sí? Cuanto uno más insiste en eso, más se desgasta como cuidador y más se desgasta como familiar. Demandas del paciente que exceden a la capacidad del cuidador, ¿sí? Muy similar a lo que dijimos recién, el exigirle o el pedirle algo al paciente que no está en condiciones de enfrentar, ¿sí? El desesperarse ante demandas, el ser muy rígido, los cambios de rutina. Por eso dijimos en un primer momento que una de las sugerencias importantes es mantener y establecer una rutina para evitar, ¿sí?, esta flexibilidad que uno tiene que tener y los cambios y toma de decisiones constantes. ¿Qué características ayudan o alivian a este estrés del cuidador? El sentido del humor, la creatividad, el respeto al paciente, la actitud empática, la calidez y la búsqueda de información y entendimiento de situación, ¿sí? Cuanto uno más recursos resilientes en realidad tiene, mejor es el desempeño que uno puede hacer como cuidador y menor la carga de estrés. Y esto como para ir cerrando, las sugerencias a los 10 consejos a los cuidadores familia, ¿sí? El primer punto, todo lo que hagamos por este paciente, hacerlo con amor, hacerlo con todo lo que nos salga del corazón, retribuyendo un poco todo lo que ese familiar nos ha dado. No nos olvidemos que ese paciente, detrás de ese paciente hay una persona que puede haber perdido las capacidades cognitivas, pero que no perdió la capacidad de recepción, ¿sí?, de los cambios emocionales. Entonces, cualquier mala cara, tono de voz elevado, eso el paciente lo recepciona, ¿sí? La flexibilidad y el humor, como dijimos recién, la búsqueda de ayuda, un comportamiento, entender que ese comportamiento que tiene el paciente es parte de la enfermedad y no es a nivel personal. El paciente no lo hace a propósito ni se los hace, sino que lo hace porque es propio de esa conducta, ¿sí? La organización, el ser ordenado y establecer esa rutina ayuda a que el cuidador
pueda estar más contenido y más seguro de ese cuidado, conservar las redes de contención y formación, ¿sí? Redes de contención en cuanto a los vínculos afectivos significativos y las redes de formación en cuanto al equipo interdisciplinario que tenga que abordar a este paciente. Importante no aislarse. Como cuidadores necesitamos tiempo para uno mismo, necesitamos tiempo para sus cuidados, necesitamos tiempo para priorizar la salud y para cuidarse para poder cuidar, ¿sí? Y esto que nosotros le remarcamos muchas veces a los cuidadores formales, más que a los informales, es el poder retirarse a tiempo. Muchas veces nos involucramos afectivamente con el paciente, eso nos genera una sobrecarga y a veces el poder retirarnos hace que uno pueda hacer un trabajo mucho más profesional con ese paciente, ¿sí? Y un poco para cerrar, este chiste que hace un poco a una cuestión cotidiana cuando perdemos, ¿sí?, a el familiar, nos deja de reconocer y tenemos que implementar otros recursos. A veces soy padre, otras veces soy hijo, otras veces soy marido, y a ver qué toca ahora, ¿sí? Bueno, dejo muchas gracias y dejo abierto el espacio de preguntas. Hola Romina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Manuela, ¿cómo estás? Bien, Romina, hermosa la charla. Romina, también hay que tener mucho cuidado con el escapismo, porque le decimos escapismo, ¿por qué? Porque ellos tienen la tendencia a salirse de la casa y andar y andar y andar. Bien, por eso una de las sugerencias establecidas es que el paciente tiene que estar acompañado las 24 con horas, alguien. ¿sí? Y no debe salir solo de la casa. Sí, Claro, sí. un Muchas paciente... veces, perdón, Romina, muchas veces la gente, normalmente los familiares, cuando uno está cuidando a un paciente con Alzheimer, te dice, no, pero ¿para qué vamos a tener que guardar la llave? Y uno le explica y no quieren algunas veces entender. Yo siempre estaba pendiente de mi paciente, a pesar de que sabía que la hija dejaba la puerta abierta, yo esperaba que ella se vaya y al ratito echaba llave y me la escondía la llave, siempre la tenía colgada en mi cuello como una cadenita. Sí. La señora siempre miraba mi cadena, pero nunca la vio la llave porque estaba adentro. Y un día la hija llegó media mal y se enojó porque la puerta estaba cerrada. Entonces yo, sabiendo lo que hacía, usé una táctica que para que el familiar entienda, la dejé sin llave y me hice la que, bueno, en ese momento yo estaba sirviéndole el té a la señora, yo la vi que se levantó y bueno, ya miré y enfiló para la puerta. Se fue. Yo salí por tras de ella a una distancia prudente, como para no espantarla tampoco. Y cuando la hija se da cuenta que su mamá no está, sale desesperada. Y por supuesto yo me iba escondiendo tras de la señora como para que la hija escarmiente un poco también y me preste atención. Bueno, fue una buena decisión la que tomé y ahí aprendieron que lo que yo le decía era cierto. Bien. Manuela, ¿qué pasa en estos casos? ¿Sí? Dijimos que una de las reacciones a veces que tiene la familia es la negación, ¿sí? Sí. Muchas veces es difícil la otra parte, la aceptación del diagnóstico. La aceptación implica el tener precisamente que aceptar, que asumir que ese paciente va a dejar de ser quien es,
que ese paciente empieza a perder esa autonomía que tiene, que nos va a requerir y que va a depender mucho más de nosotros. Entonces se da como esta contraparte que en algunas familias tenemos una sobreprotección exagerada que son tan sobreprotectores que terminan anulando la autonomía de ese paciente, y tenemos por otro lado familias con las cuales al no aceptar, ¿sí?, al negar esta situación, no tomamos todos los recaudos y todas las medidas necesarias para eso. Cuando a veces la familia no puede o el paciente, a pesar que uno tenga todos los recursos, no sabemos cómo, pero sigue siendo escapista igual, siempre se sugiere que tenga, ¿sí?, en la ropa alguna identificación, ¿sí?, que quizás a veces los pacientes salen en búsqueda de algún vecino, de algún lugar, ¿sí?, porque era su costumbre, porque era su actividad habitual. Entonces eso es importante que sepamos escuchar qué es lo que le pasa a ese paciente en ese momento, y que quizás ahí podamos irlo a buscar directamente a ese lugar, o ver qué es, a dónde puede haber ido, ¿sí? Y también, por ejemplo, en los casos que algún vecino o alguien ya sepa de la situación, porque a veces también esto de la vergüenza, no se habla con los vecinos o con los conocidos, y los familiares tampoco entienden esa situación, ¿sí? Siempre que tengan una identificación, preferentemente acompañado de las 24 horas, no salir solo, observar dónde puede dirigirse ese paciente, en busca de qué va, ¿sí? Si a veces va a buscar a los padres, si a veces va a buscar a un amigo, si a veces va a buscar a su hijo que ya creció y lo va a buscar a la escuela. Eso tenemos que aprender a escuchar mucho a ese paciente, ¿sí? Bien, gracias Manuela por tu aporte. Una de las preguntas que aparece en el chat es de la Cecilia Araya, respecto a si siempre se manifiesta en adultos mayores o puede ser en edades tempranas. En edades tempranas es relativamente raro. Normalmente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se da en mayores de 60 años. De hecho, tenemos un 10% de pacientes mayores de 60 años que pueden tener el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y fundamentalmente se da en adultos mayores. Hay una variante que es muy atípica, que es la variante genética, en la cual ahí sí se da en edades tempranas. En esto también, Silvia, es importante el diagnóstico temprano, porque quizás, como remarcaba, existen otras patologías que puedan dar olvidos, que puedan dar un deterioro cognitivo o que puedan dar un síndrome demencial, y que no tienen que ver específicamente con la enfermedad de Alzheimer, sino que tiene que ver con otros tipos de demencia. Entonces ahí es importante la consulta neurológica temprana, con todos los procesos para llegar a un diagnóstico apropiado y ver si es una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que son las más atípicas, o si es otro tipo de enfermedad, ¿sí?, que puede estar causando un deterioro cognitivo. Otra de las preguntas que aparece de Romina es: ¿qué hacer cuando una persona se pone agresiva? ¿Cómo actuar en esos casos? Uno de los puntos importantes, Romina, es no confrontar al paciente, no contradecirlo ante esa situación, ¿sí? Muchas veces es el esperar que se calme y el contacto físico, ¿sí? El contacto a los ojos, el contacto físico, el abrazo, el agarrar de la mano, ¿sí? Si esas conductas agresivas son frecuentes, obviamente que va a requerir de una interconsulta con algún especialista por si este síntoma se está dando de manera repetitiva y necesitamos que se intervenga farmacológicamente, ¿sí? Se le dé alguna medicación a este paciente. Pero, ¿sí?, en muchos casos a veces son reacciones, y otra de las cosas que te puede ayudar con este familiar o con este paciente es observar. El nivel de observación que se pueda tener sobre el paciente es importantísimo.
porque muchas veces hay algunos determinantes o algunas cosas que al paciente lo pueden poner agresivo, ¿sí? A veces es dolor, a veces es un exceso de luz, a veces es una situación de sentirse incómodo, a veces es situaciones de estar sucio, de estar, si está con incontinencia, el sentirse mojado, de sentirse irritado. Entonces también es importante qué podemos hacer, ¿sí? También es la observación y ver qué puede llegar a desencadenar en este paciente esta conducta agresiva, ¿sí? Yo te quiero preguntar, Romina, Sí, un Ana. ejemplo. Mi marido comenzó ahora que, un ejemplo, lo mandas a buscar un tornillo y trae una tuerca, o lo mandas a buscar 3 cosas y trae 2. Un ejemplo, le digo, anda a buscar comprarme un tarro a la basura y se apareció con 2 fuentones y un balde. Yo no le contradigo nada. Un ejemplo, jugamos al buraco y si él pierde, me tira la ficha. La tercera jugada me tira la ficha. Entonces yo agarro y le digo, bueno, no jugamos más. Porque jugar así al buraco le ayuda a la mente. Sí. Y hacer los mandados también. Es decir, hacer cosas, porque tampoco es joven, tiene 71 años. No podés dejar que no haga cosas. Entonces No. dije que le escribo. Le digo, yo te escribo como en la agenda mía, tal cosa. Bien. Entonces va haciendo eso. Pero no va más de 2 mandados. 2 No. mandados y vuelve. Lo importante, Ana, como venimos remarcando, es que tu esposo pueda mantener toda la autonomía que pueda. Te contesto lo primero que me marcaste, ¿sí? ¿Qué empieza a aparecer quizás en tu esposo con respecto a lo que es el lenguaje? Empieza a perder el reconocimiento del significado de esa palabra con la asociación del objeto. Te agarra un objeto parecido porque está dentro de lo que nosotros decimos la misma cadena semántica, te trae algo parecido. Como si te quisiera decir también, a lo mejor te quiere decir tornillo y te trae y te dice tuerca en vez de traértelo, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque como está, digamos, guardado cerquita, por decirlo de alguna manera, él se confunde y te lo trae de esa manera porque lo tiene guardado junto, ¿sí? Eso, en primer lugar, que nos puede llegar a pasar, nos trae cosas parecidas porque se empieza a perder esa conexión que hicimos, que guardamos entre el concepto con el objeto, ¿sí? Eso, en enfermedad de Alzheimer o en algún otro tipo de deterioro cognitivo de demencia, aparece y es muy frecuente. ¿Qué otra cosa sucede con esto que me decís de los mandados? Yo lo que te sugeriría en ese caso, vos se lo escribís. Escríbanlo juntos, ¿sí? Estimulalo que quizás él lo escriba lo que tiene que hacer. El ejercicio de la escritura es un ejercicio cognitivo muy bueno, que muchas veces lo dejamos de hacer, y quizás eso de que él se ponga más activo, que realmente lo pueda hacer él, le pueda llegar a ser también favorecedor para la autoestima. Si puede hacer hasta 2 mandados, que continúe haciendo esos 2 mandados. No puede más, no puede por una cuestión de que hay complicaciones, pero esos 2 mandados los puede hacer, ¿sí? Entonces, que lo hagan, que lo escriban. Con respecto al buraco, muchas veces nos pasa en estimulación cognitiva que, aunque no hagan la actividad de una manera correcta, ¿sí? Ya el hecho de que el paciente se exponga a una actividad lúdica, ¿sí? A una actividad de memoria de números, de cuentas, de asociación por categorías, como es el juego del buraco, ya estamos estimulando de manera cognitiva, ¿sí? No importa que gane o pierda, yo quizás lo que te sugiero ahí es, quizás si va perdiendo, no es que dejarlo ganar, pero si el objetivo del juego es hacerlo para una estimulación cognitiva, hagámoslo con ese objetivo, ¿sí? Jugamos otra partida, ¿sí? Porque eso es lo que va a generar en él quizás que él quiera seguir jugando y no que empiece a asociar el juego con una sensación de malestar y una reacción
agresiva. ¿Sí? No, sí, hace agresivo porque me tira la ficha. Hace, ¡poc! No juego más. Sí. Por eso, porque ya el perder, ¿sí?, es una sensación de frustración. Muchas veces los pacientes cuando empiezan en una etapa temprana con una enfermedad de Alzheimer son conscientes de los olvidos o de lo que no puede hacer. Entonces, cuando se exponen a una situación así, conducta, ¿sí?, de intolerancia de esa situación, y muchas veces se ponen agresivos. Por eso es que es importante ver qué objetivo vamos a tener con ese paciente, bueno, en este caso con tu esposo. Si va a ser jugar, bueno, ahí si pierde, sabemos que va a tener esa reacción porque él mismo no tolera eso que antes no lo podía, o sea, lo hacía y que ahora no lo puede hacer, ¿sí? Pero si el objetivo va a ser, ¿sí?, que ese paciente estimule, ¿sí?, las funciones cognitivas de la asociación, del cálculo, y que trate de pasar un momento agradable con una actividad que siempre le gustó hacer, ¿sí?, vamos a poner ese objetivo, ¿sí? Que no sea ganar o perder, sino que sea estimular. ¿Mm? Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Bien. Karina, ¿cómo se puede hacer para que la familia entienda que la paciente necesita ayuda para que se alimente? Perdió muchísimo peso, ¿sí? Bueno, acá vuelve a aparecer este punto en la familia. Seguramente, Karina, vos sos cuidadora formal, donde los cuidadores formales en esta enfermedad cumplen un rol fundamental y muy importante. El año pasado hicimos una capacitación, que bueno, estuvo Manuel, estaba Lili, creo que también en esas capacitaciones de los cuidadores, y siempre le remarcaba la importancia que tienen, porque son muchas veces los que detectan, ¿sí?, estos problemas cotidianos que a veces el familiar no los ve, también por esta negación, y que también es importantísimo la conducta temprana, ¿sí?, la conducta terapéutica temprana. ¿Cómo hacer? Hablar claro, ¿sí?, y comentarle los riesgos. Con respecto a la alimentación, hay dos puntos importantes. Primero, bueno, esto que remarcás, que perdió muchísimo peso, ¿sí? Un paciente que desciende de peso, muchas veces trae aparejado otros problemas clínicos, incluso a veces alguna deshidratación, que también son de bastante riesgo en estos pacientes, ¿sí? Tienen muchas veces complicaciones mucho más severas que otro paciente que no tiene estos riesgos. Entonces, el hablar claro y plantear los riesgos que tiene ese paciente del bajo peso, y también en cuanto a la ayuda para la alimentación, hay que identificar si este paciente no come porque no quiere, no tiene hambre, no le gusta la comida, o no come porque tiene algún dolor dental, no tiene la pieza dental como la tiene que tener, ¿sí? O muchas veces no come porque empieza con disfagia o trastornos deglutorios. Y ahí sí se vuelve fundamental e importante la interconsulta con fonoaudiología para ayudar y trabajar esta afectación que es muy frecuente en los pacientes, ¿sí? Remarco el rol del cuidador y el rol de ver y detectar estos síntomas que aparecen y que son importantes que se consulten siempre de manera temprana. Así que, Karina, ¿cómo haces? Hablando claro y explicándole los riesgos que puede tener este paciente si no se hace una conducta y una consulta temprana, ¿sí?, para tomar una conducta terapéutica apropiada. Bien. Estoy chequeando si tenemos alguna otra. ¿Vos sos de Junín, Romina? Sí, 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 soy de Junín.
Bien, acá ¿Trabajás en me... Family? En Family y en FINEP. ¿En dónde? En FINEP, Solana 54. Ah, Bueno, acá contesta Karina, le faltan piezas dentarias, ¿sí? Y tiene mucho tiempo la comida en la boca, ¿sí? Acá tenemos dos puntos que pueden ser estos mismos que te remarcaba. El que le falten piezas dentarias, ¿sí? Es un punto fundamental porque los pacientes no tienen todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo todo el proceso de la alimentación, ¿sí? La masticación, la constitución del bolo alimentario, y si tiene mucho tiempo la comida, seguramente también está perdiendo, ¿sí?, la movilidad para la deglución. Así que estos puntos, a remarcarlo, Karina, porque los trastornos de deglución pueden traer aparejados también ahogos. Y si vos sos la responsable de ese momento de la alimentación, ¿sí?, es importante que se haga una consulta temprana. Bien. La veo a Patri también que está, Patricia Barrera, que estuvo también en la capacitación. Silvia Rueda, Liliana, y la cooperativa de cuidadores. Perdón, Romina. Sí, Manuela. Bien. Voy a contestar una pregunta de Caro, ¿sí?, respecto a si la enfermedad de Alzheimer es hereditaria. Bien, la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria. Sí existe, como todas las enfermedades, una predisposición, ¿sí?, a tenerla, pero esa predisposición también tiene que estar acompañada de otros factores de riesgo, ¿sí? Si nosotros tenemos padres o abuelos, ¿sí?, normalmente en primera línea, ¿sí?, que hemos tenido algún antecedente familiar, hay una predisposición mayor, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos cambiar un poco esto, controlando los factores de riesgo vasculares, teniendo una adecuada reserva cognitiva, la actividad física, una dieta apropiada. Normalmente, si uno va a la lectura un poco más específica, Caro, nosotros tenemos como dos variantes de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer esporádica, ¿sí?, que es esta donde podemos tener algún antecedente familiar, donde muchas veces los factores de riesgo influyen, muchas veces la baja reserva cognitiva o los ejercicios cognitivos o la escolaridad son un factor de riesgo para contraer la enfermedad, y una variante que es muy atípica, como le explicaba recién en una de las preguntas de si hay que Alzheimer se da en personas jóvenes también, una variante muy atípica que es una variante genética, que en realidad hay una mutación específica de un gen específico en una variable muy chiquita, ¿sí?, que tenemos en la población, ¿sí?, que es menos del 5%, creo que es el 2% de los casos de Alzheimer, ¿sí? En realidad no es hereditaria, hay una predisposición como tenemos con muchas patologías también vasculares. Manuel, ¿alguna pregunta? Romina, le estaba por comentar a las chicas que hay una organización de cuidadores domiciliarios de Argentina ahí en Buenos Aires. Si necesitan que cualquier cosa me pasen los datos y yo las uno a ese grupo, porque ellos están en la lucha de lograr sacar una ley para el cuidador domiciliario. Sí, fundamental, que lo hablábamos el año pasado, ¿sí?, la importancia de determinar las incumbencias, que sí, que no, y que se regule realmente el trabajo del cuidador domiciliario formal. Sí,
a mí me pusieron en contacto con la señora, y bueno, yo estoy en contacto con ella y soy referente aquí en Salta. Y me parece que es importante que todos apoyemos, perdón que no es del tema, pero está bueno que todas apoyemos a esta organización para que ya salga una ley y así nosotros nos dignificamos un poco. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Bueno, aprovecho Cualquier cosa yo después paso al grupo con quien comunicarse. Perfecto. Déjanos en el chat si querés, Manuela. Y levantó Bueno, la mano la cooperativa de cuidadores. ¿Sí? Presente la cooperativa, si hace alguna pregunta. Hola, buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas te va? tardes. Discúlpame que no me conecto con cámara porque justo estamos trabajando acá con nuestro secretario, estamos desbordados de papeles. No hay problema. Me alegro volver a verte, Romina, y Muchas gracias. quería intervenir con respecto a lo que dijo la compañera, con respecto al proyecto de ley de cuidadores domiciliarios y o polivalentes, ¿sí? Nosotros, las organizaciones de cuidadoras asociadas, estamos trabajando a la par en el proyecto Macha, ¿sí? Tuvimos una reunión ahora hace poquito en el Congreso, en donde queremos, es la tercera reunión que tenemos con la diputada Macha. ¿Por qué? Porque hicimos nosotros una acotación con respecto a ciertos artículos en el proyecto de ley, ¿sí? Tenemos el proyecto y era como que no nos satisface del todo porque hay cuestioncitas que dan lugar quizás a que el cuidador siga siendo explotado, que siga siendo, sobre todo por las empresas privadas, digo. Entonces, el tema hay un artículo también que dice los convenios con las obras sociales, y eso también nos hizo un poquito de ruido. Entonces, intervenimos ahí, logramos las charlas con la diputada, y bueno, la última esta del Congreso, en donde 3 representantes nuestras estuvieron ahí en el Congreso, y nosotros nos conectamos vía Meet, y hay una muy buena predisposición de la diputada Macha. Sí, yo creo que hay una buena predisposición general en cuanto a poder dar una ley respecto a lo que es el cuidado formal de ustedes. El tema de los convenios con las obras sociales, eso es en todas las profesiones de salud, ¿sí? Lamentablemente a veces esos convenios normalmente se hacen por no digo por un valor inferior, pero sí a veces hay que hacer una negociación y las condiciones a veces no son las mismas, pero bueno, no me quisiera desviar un poco en cuanto al tema en general de la charla, sí, bueno, remarcarle y darle, yo creo, el apoyo a todo el grupo de cuidadores domiciliarios y todos los cuidadores formales en relación a lo que están haciendo a esta asociación, a ustedes como cooperativa, y estar trabajando para que se dignifique el trabajo, para que realmente sea un trabajo profesional, como lo remarcábamos el año pasado, y que dejen de ser un trabajo quizás precario o sin formación. Para bueno, los que no han estado en esa capacitación, el año pasado se hizo esta capacitación con cuidadores domiciliarios, y realmente una de las cosas que más remarcábamos era el profesionalismo que se tenía que trabajar para abordar justamente estas patologías, y la importancia de la formación y de la capacitación continua que muchos hacen, ¿sí? Perfecto, Romina. Sí, más que nada quería hacer acotación a eso, de que todas están trabajando en ese proyecto, sí, y queremos que sea integral, representativo para todas las cuidadoras, ¿sí? Con respecto a la charla, como siempre, no hay nada que a usted no se le escape, y la verdad que estamos acá muy atentos a lo que usted siempre es tan clara con respecto a las demencias y otras
patologías. Así que yo no tengo nada que acotar con respecto a eso, más que nada por el proyecto, por lo que sacó la compañera, decirle que estamos trabajando y que estamos no solamente pensando en nosotros las asociadas, que hemos resuelto un montón de problemas que surgen entre las cuidadoras de manera individual o que están bajo relación de dependencia. Estamos trabajando, así que no somos ajenas tampoco a eso. Romina, le mando un abrazo grande y bueno, y a todo su equipo y a las chicas que Bueno, en este grupo. muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias. Bueno, yo voy a contestar la última pregunta que me hace acá Silvia, que tiene que ver un poco con un factor de riesgo importante, y ya un poco como para ir cerrando y redondeando, porque se nos van a ir casi 2 horas de charla. Silvia me pregunta si la escolaridad, de qué manera influye, o si sería por la falta de estimulación neuronal, por el estudio. Esto que yo marcaba hace un rato, que tiene que ver con la reserva cognitiva, ¿sí? Son todas las actividades o toda la estimulación neuronal que uno puede ir haciendo a lo largo de la vida. La estimulación cognitiva no es solamente cuando empiezan a aparecer los olvidos, sino es todo el proceso que haga, ¿sí? Uno de los estudios científicos que siempre están remarcando esto, que la enfermedad de Alzheimer se manifiesta mucho más tempranamente en personas que tienen una escolaridad más baja. Por eso es que es importante, aunque tenga una escolaridad baja, pero que continúe todo este tiempo, ¿sí?, que se pueda haciendo actividad cognitiva, por medio de lo laboral o incluso también la actividad cognitiva con aficiones, con gustos, con actividades incluso también las ¿sí? Bueno, no veo más preguntas acá. Como les decía, vamos a ir cerrando. Le agradezco su participación, la predisposición que han estado escuchando por casi 2 horas esta charla. Espero que se puedan ir dando de manera más continuada, porque es fundamental, de importancia, la divulgación de este tipo de patologías y fundamentalmente de la enfermedad de Alzheimer con todo lo que implica, ¿sí? Así que bueno, les agradezco su participación, espero verlos prontamente en alguna otra charla, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, muy interesante su charla, muy lindo, siempre es bueno escuchar y seguir refrescando la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias.